14 minutos para las 8 de la mañana. Raúl Ojeda, secretario de Gobierno, bienvenido a Telereportaje. Gracias, muy buenos días, Emanuel. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos los que hacen posible Telereportaje. Creo que es importante platicar de la elección extraordinaria, sobre todo por lo que se está diciendo ya, por lo que están expresando los actores políticos. ¿Te parece que nos metamos al tema, Raúl? Creo que es importante que tú, como secretario de Gobierno, pues fijes una postura al respecto ante los cuestionamientos que se han puesto en la mesa. Y es que distintos actores tienen temor de una elección de Estado. Por ejemplo, Pedro Contreras advirtió que inició una contienda electoral desigual e inequitativa. Pedro Contreras es el candidato independiente. Que el poder y la estructura del gobierno siguen aplastando los intereses del pueblo. Octavio Romero exhibió fotos de Candelario Pérez donde se ve entregando molinos y cemento y criticó que el partido en el gobierno haya reinstalado prácticas del pasado, como la compra del voto. Octavio Romero es el candidato de Morena. Y Jesús Salí ayer pide no prostituir el voto y con ello convertir la contienda electoral del próximo 13 de marzo en una elección de Estado. Llamó enérgicamente al gobierno estatal, al expresidente municipal de Centro, llamó al gobierno estatal a que no se convierta esto. Este fue el llamado de Jesús Salí. Un llamado al gobierno del estado para que ante cualquier posibilidad saque toda mano del proceso electoral, que no enfrentemos una elección de estado, que en Tabasco haya garantía a los derechos individuales, pero especialmente que no se contamine, que no se corrompa, que no se prostituya el voto de la ciudadanía. Esa es la forma. Esa es la aspiración más importante que tiene un pueblo para generar representantes y no la podemos viciar, porque el gobierno trae la estrategia de divide y vencerás. Divide y vencerás es una estrategia de gobierno para que gane el candidato del gobierno. No, de ninguna manera. En primer lugar, saludo con respeto a los los dos aspirantes a la alcaldía del Centro y a Jesús Salí, ex candidato al gobierno del estado, y hasta donde entiendo también aspirante a 2018. Nosotros hemos dado muestras en los hechos que el gobierno se ha comportado absolutamente respetuoso de los procesos electorales y seguramente por esta vieja visión, inclusive de algunos quienes los pronuncian, donde la elección de Estado era la constante, se sorprenda cuál es nuestro comportamiento. Y me remito expresamente a la elección anterior. Una elección de Estado conlleva el apabullar al adversario y al rival, y salvo que tú me desmientas, podemos ver la división en el Congreso del Estado, como los ciudadanos votaron de manera diferenciada y hay un Congreso plural donde están representadas las fuerzas políticas en función de una competencia que, con todo respeto a quien señalan lo contrario, pues no ha sido cuestionada como si el gobierno hubiera participado activamente en el hecho. También tienes a los presidentes municipales, los 16, hay un consejo municipal, están también las fuerzas políticas divididas, representadas. No hay esta posición que antiguamente se planteaba de llevar el carro completo y actuar con todo el aparato del Estado. Pero ¿por qué la percepción de los actores? ¿Es una cuestión de estrategia política, Raúl? Es una cuestión de cultura política. Aquí creo que es importante revisar cuál ha sido el comportamiento histórico de la competencia política en Tabasco, y la alternancia como que desubicó a muchos cuál era el verdadero sentido. El verdadero sentido es que tenemos que avanzar en la conciencia política, en la participación democrática, y dejar atrás esa vieja lógica de apostarle a comprar votos, apostarle a jugar con el interés de la gente, a condicionar los respaldos en función de algún sufragio, y dejar que la ciudadanía se exprese libremente. Yo estoy en desacuerdo, lo digo con todo respeto, a aquellos que desde ahora están en una actitud de desaliento hacia la ciudadanía. Yo creo que la ciudadanía se tiene que empoderar, y ahora es una vez más su oportunidad. Que salgan abiertamente a votar por el candidato o la candidata o el partido de su interés, aquel que represente sus expectativas, y que dejemos a un lado los llamados
explicables de quienes son actores políticos y están directamente involucrados en la competencia, algunos más por nostalgia, otros porque están verdaderamente convencidos de sus posibilidades de triunfo. Es legítimo, yo no estoy ajeno que la competencia es dura, pero al gobierno solo le toca en su ámbito de responsabilidad acompañar con lo que le señala la ley las funciones de los órganos autónomos que, por ejemplo, nos han pedido, como se fue en el periodo, en la elección anterior, el resguardo policiaco para el traslado hacia los distritos del municipio, el cuidar las sedes electorales, y también lo han hecho en el ámbito federal cuando trasladen seguramente los votos que han de ser, las urnas, las papeletas electorales, que como siempre se estila, se editan y se hacen en la Ciudad de México, y la Policía Federal es quien las traslada. Nosotros el único interés que tenemos es cuidar que el proceso previo a la votación sea en los mejores términos y sobre todo alentar a la ciudadanía a participar. Raúl, fíjate que en el PRI hay actores que han señalado que se van a enfrentar contra un gobernador capaz de todo para que gane su candidato. ¿El gobernador tiene su candidato? No tiene candidato el gobernador, insisto. Creo que algunos recuerdan su pasado y suponen que este gobierno de izquierda va a actuar como anteriormente lo hicieron. ¿Te refieres a Madrazo, a Andrade? No me refiero a nadie en particular, me refiero a la historia política de este país y de Tabasco. Yo creo que si algo distingue a este gobierno es que ha asumido la pluralidad como una necesidad para lograr las mejores condiciones para que los tabasqueños de diversas posiciones puedan en la discusión lograr acuerdos sustanciales. Estamos en un momento de crisis como país y como Estado, y es obligado que más allá de las diferencias legítimas de los actores políticos, tengamos la capacidad de consensar en favor del ciudadano, y a eso le apuesta el gobierno de Tabasco. Octavio Romero ha sido muy puntual. Él exhibe fotos de Candelario Pérez, el dirigente del PRD, de tu partido, donde está entregando molinos y cemento, y dice: esto es que el partido en el gobierno está reinstalando prácticas del pasado como la compra de votos. Sí, así lo interpreta, repartiendo molinos y cemento, Raúl. Yo respeto esa posición y no soy ajeno a las expresiones que en la competencia política se dan. Quiero recordarte que en la actividad de la gestoría hay tiempos además determinados por ley para que puedas tú hacer este tipo de situaciones. No es que lo legitime, yo no estoy muy de acuerdo en que por mucha necesidad que haya tengamos que plantear este tipo de apoyo, pero es una realidad. Que me diga alguien que esté como representante popular que no haya recibido gestiones para atenderlo, que hay un marco legal que condiciona las entregas en un tiempo determinado, pero yo te puedo garantizar que de todos los partidos políticos, y no quiero entrar en la discusión porque no es el propósito de esta charla, generalmente hacen gestiones para los ciudadanos que son de toda naturaleza, desde atenciones médicas, llevarlas al hospital, darle el respaldo con un molino, que es recurrente la petición. ¿Como en los viejos tiempos del PRI? Como es una realidad, de nuestro estado. La gente en los tiempos previos a los procesos electorales es cuando inciden más en sus peticiones, porque hay la vieja lectura de que en ese momento es cuando más deben responder. Te digo, yo estoy contrario a esas prácticas. Tan es así que este gobierno, atendiendo una solicitud del Instituto Electoral de Participación Ciudadana, donde se señalan los tiempos previstos por ley para no difundir, para no hacer ningún evento, acordó el 29 de enero el gobernador, y está ya distribuido en todo el aparato de gobierno cuáles son las reglas y cuáles son las normas que deben observarse para no interferir ni hacer ningún acto que pudiera poner en entredicho la imparcialidad que el gobierno... Esto es, ¿no habrá videos de funcionarios dando línea, operando a favor, como ocurrió en el pasado reciente? No, la instrucción es muy clara. El gobierno del estado, inclusive fue un comunicado en que fue firmado de manera
conjunta entre la Contralora del Estado y un servidor, donde se señala expresamente cuáles son las faltas en que puedan caer quienes no observen esta posición. Nosotros somos exigentes en el comportamiento de quienes trabajan en el gobierno. Si alguien se distrae en esta obligación, pues tendrá que enfrentar las consecuencias. Ahora, Raúl, partamos de algo que es lógico. Ustedes son perredistas y quisieran que ganara el candidato del PRD. Una ayudadita, no se vale, estando en las condiciones de gobierno. Mira, nosotros estuvimos... ¿No es natural? Nosotros estuvimos en el otro lado, perdón, nosotros estuvimos en la otra acera y nos quejábamos precisamente de que este tipo de auxilios podría condicionar el voto en favor de un partido que no sea necesariamente que el ciudadano está pensando, porque con el aliento de algún beneficio pudiera condicionársele. Nosotros, más allá de simpatías personales, no nos corresponde decidir, es a los ciudadanos que tienen que determinar quién le parece el mejor o la mejor opción para votar por ellos. Lo que nosotros tenemos que cuidar es que el proceso se haga con plena tranquilidad para los ciudadanos, que puedan salir libremente a votar. Nosotros hemos observado, nos hemos reunido, porque esa es la función que tengo como secretario de gobierno, cuidar la relación con los órganos tanto del ámbito federal, el ámbito estatal, que tiene que ver con la política interna y dar seguridad, por ejemplo, a este tipo de situaciones. Nos hemos entrevistado con Sergio Bernal del INE, hemos platicado con Maday, nos han presentado formalmente, institucionalmente, cuáles son sus estrategias, cómo piensan realizar sus desplazamientos y cuál es nuestra obligación para cuidarlo. Tienen identificados zonas donde por el flujo de votantes hay que observar con mayor cuidado para que los ciudadanos tengan garantías. Por eso a mí no me sorprende escuchar voces nuevas y viejas planteando esquemas para el proceso electoral, pero yo estoy confiado en que el tabasqueño ya aprendió a decidir con absoluta autonomía y más allá de las convocatorias, que son legítimas de los representantes de los partidos políticos o de sus candidatos, tiene muy claro cuál debe ser su decisión y nadie va a torcer ese propósito. Raúl, han señalado, han acusado los opositores que tú y Manuel Ordóñez son los padrinos de Gerardo Gaudiano, son los que lo impulsan y que van a hacer todo para que gane Gaudiano. No lo hice. Ordóñez ya está fuera del gabinete, pero tú sigues en el gabinete. No lo hice en la ocasión anterior, más allá de la respeto que le tengo a Gerardo Gaudiano, que en el 2000 estuvo cerca más que de mí, de Andrés Manuel. O sea, es una gente que ha estado trabajando desde siempre en la izquierda y como tal es un compañero que vemos, pero yo sé mi responsabilidad. ¿Lo puedo, impulsas en tus tiempos libres? No, de ninguna manera, que no los tengo, no es presumirte, al igual que tú, con las exigencias de tu trabajo, pero en esta responsabilidad no hay tiempo libre. No hay tiempo libre a veces ni para la familia, y ahí le va para los clásicos ni para los nietos. ¿Lo aconsejas? No, de ninguna manera, no. Bueno, ya hablaremos de los nietos, ahora que los mencionas. 7:59 a.m. Que va a ser una elección de estructuras, que la gente no va a salir a votar, han señalado algunos analistas, los columnistas en sus análisis dicen, no, esta elección extraordinaria, la gente está harta de elecciones, harta de candidatos, y entonces quienes se van a imponer son las estructuras. ¿Lo ves así? No quisiera verlo así, porque a mí me interesa, como tabasqueño, que quien gane tenga el mayor consenso posible, que no se limite solo a las estructuras válidas de sus organizaciones, sino que quien acceda a la alcaldía del centro venga arropado y acompañado por una gran voluntad ciudadana. Y eso es, de alguna manera, nuestra responsabilidad, la mía, y con todo respeto también la tuya como comunicador y gente que genera y crea opinión, que tenemos que alentar a que la gente salga a votar. Pero eso es lo ideal, eso es lo ideal, pero en el análisis y la posibilidad, en el escenario de que la gente no salga, finalmente va a ser una guerra de estructuras. Quien tenga la mejor estructura va a ganar. Es una posibilidad, y como dijera un clásico, el que ganó, ganó, y que nos vamos a una nueva realidad, a trabajar con quien sea
el que sea o la que sea, hago la diferencia para que no haya suspicacia sobre el tema, y ponernos a avanzar rápidamente en las labores que tenemos, y muchas en el centro, ¿no? ¿Crees en el IEPC? Acuérdate que el Instituto Electoral pues fue quien por su actuación termina siendo el motivo por el que se anula la elección de centro. Ese punto que señalas es muy importante, Toral, porque ahí además se devela una realidad. No fue la acción del gobierno la que generó la cancelación, la anulación de la elección. Fue las omisiones desafortunadas de un consejo local, el municipal, que no supo o no tuvo a la altura de las circunstancias. Nosotros hemos visto que hay una mejor preparación, está el INE capacitando, veo una actitud positiva de los señores consejeros, y tenemos que darle la confianza, porque al final de cuentas son quienes habrán de transitar en este proceso, y tendrán que hacerlo con absoluta pulcritud, para que no nos podemos permitir otra vez más los tabasqueños una nueva anulación, porque pobre municipio del centro. Imagínate cuando ya concluimos un proceso que siempre nos confronta de una u otra manera, y empieza el proceso de restañar heridas, avanzar, conciliar, para ir ya en un diseño común por el interés mayor que es de los tabasqueños o de los habitantes del municipio del centro, y resulta que anulan la elección y vuelves a este procedimiento del encono, como tú mismo señalabas al principio. Se empiezan a registrar ahí, algunos hasta con actitudes de que no conocíamos, de simpatías o de adjetivos que nunca antes habíamos escuchado de su boca, ¿no? Sí, ahora Madrazo, por ejemplo, ¿no? Mofándose de Evaristo y bueno, haciendo comentarios no a su estilo, ¿no? Podríamos decir ese es el estilo de Andrade, ¿no? Así, la forma de Andrade de expresarse, tiene todo un sello, ¿no? Madrazo tenía otro, y ayer le entró al jueguito, ¿no? Sí, pero mira, la ciudadanía es la que no debe caer en ningún juego más que en el de su propia voluntad, ¿no? Yo creo que... Como ves las cosas, Raúl, ¿tú crees que llegará a tribunales la elección extraordinaria? ¿Me lo contestas después de la pausa? Con gusto. Volvemos. ¿Sabes cuáles son los beneficios que tiene para ti la nueva ley del ISET? Antes, no sabías dónde quedaban tus aportaciones.